Uno. Muy bien, buenas para nosotros, comienzo de tarde, otros será más en la noche y otros tal vez más temprano. Muchas gracias por venir a esta sesión, que son las sesiones que acostumbramos en los grupos de IMS, no siempre las presentamos en conferencias propias, sino a veces participamos de otras conferencias. Algunas no son públicas, afortunadamente, en este caso, pues por ser online podemos tenerla pública. Y decía que estas sesiones son realmente sesiones que muestran avances de trabajos, pero a veces también afortunadamente muestran trabajos finalizados. Ese va a ser el caso de dos de los trabajos que vamos a ver hoy. El mío no, porque el mío toma todavía algunas preguntas que me había hecho hace 5 años cuando presentamos este mismo grupo y otros trabajos en el Congreso de Tokio, y las preguntas para mí siguen sin respuesta. Entonces voy a hacer simplemente un balance de un tema que parecería agotado, pero que tal vez no lo está, y por qué razón no lo está es lo que pretendo decir. En el caso de Alejandro, va a hablarnos de un tema relacionado con el siglo XVII, sobre todo con uno de los asuntos que hemos visto en este grupo en algunas de las presentaciones ya hace un tiempo, que es la circulación de repertorio y de instrumentos. Esto fue un tema que también tratamos la última vez que nos encontramos los tres en una conferencia en Boston, en donde pudimos afortunadamente presentar resultados relacionados con este tema, el tema de la circulación de repertorios y de instrumentos, particularmente en el siglo XVIII. En este caso hemos ido un poco más atrás, en el caso de Alejandro, hacia el siglo XVII, que es un siglo muy poco investigado, pero muy importante en el caso de América Latina, particularmente en el caso pues, de Colombia y de Perú. Y también hemos ido un poco más adelante en el caso de Javier, que nos va a hablar pues, del momento crucial del cambio y que se presenta en varios paradigmas y en varios frentes en nuestra música, que es el momento de las independencias en la primera y segunda décadas del siglo XIX. Eso es lo que tenemos para hoy. Entonces voy a comenzar, si les parece, con el programa tal y como está allí. Comienzo yo, luego creo que viene Alejandro y luego Javier. Ese es el orden que está en el programa, para no entrar a mirarlo ahora. Listo. Entonces voy a comenzar. ¿Me perdonan un instante? Leo el título para que estén orientados. Una vez más, instrumentos musicales en las misiones y reducciones jesuitas en América en el siglo XVIII. Teniendo en cuenta la cantidad de estudios y sobre todo de grabaciones hoy existentes, aparentemente habría muy poco que añadir al tema de los instrumentos musicales en la vida de las misiones y reducciones de los jesuitas en América. Sin embargo, una reseña recientemente publicada en la que discutía un par de trabajos nuevos, uno de los cuales incluía nueva documentación sobre Paraguay, me hizo reflexionar de nuevo sobre este asunto y concluir provisionalmente que estamos lejos, creo yo, de entender todavía el funcionamiento de los instrumentos musicales en los muy diferentes contextos en los que estos funcionaron en las reducciones y misiones jesuitas alrededor del mundo, desde Filipinas hasta los territorios actuales de Estados Unidos y México, y de ahí pasando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú y Brasil, hasta Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. En la reunión de este grupo de estudio realizada en Tokio en el año 17, presentaba un primer balance de un estudio a una elaboración sobre el tema, que tenía en cuenta una documentación más amplia que la que hasta ese momento conocíamos, centrada sobre todo en la documentación publicada por Bravo y Lange para los pueblos de las provincias del Paraguay, y que incluía además como otros elementos aquellas de las misiones de mojos y chiquitos, y un trabajo aislado mío sobre las misiones de los llanos colombo-venezolanos en la vertiente del Orinoco. Los nuevos documentos que consideraba provenían sobre todo del Archivo Nacional de Chile y de su Fondo Jesuitas de América, que hoy se encuentra totalmente digitalizado y disponible en la página web de dicha institución. Solo quiero añadir que traté de buscar la página anteayer y no estaba funcionando, pero supongo que es un tema puramente coyuntural, porque desde hace ya varios años está digitalizado todo el fondo.
Uno de los primeros problemas radica en las mismas características de estos documentos, que en su gran mayoría están relacionados con los procedimientos de expulsión de 1767 y su paso, su traslado, pues, o su entrega a otras órdenes religiosas o al clero secular en los años que siguieron. Para poder apreciar y entender históricamente estos documentos, en ocasiones los únicos que tenemos, es necesario consultar una inmensa documentación histórica adicional, que en muchos casos permanece todavía inédita en archivos latinoamericanos y europeos, porque los hay en España, Portugal, Italia, Alemania, Austria, Suiza, etc. El siguiente problema fuera la característica de los documentos es el del examen organológico de estos documentos y cuando es posible su confrontación con los instrumentos que han sobrevivido, una situación afortunada en el caso de Bolivia y Colombia. Otro problema es el estudio de las tradiciones musicales vivas que existen en algunas de estas regiones, que tienen nexos históricos muy claros con la situación musical colonial, estudios que hoy se encuentran en diferentes estados de desarrollo y conocimiento y los cuales no hemos logrado integrar todavía en forma exitosa a nuestros resultados en los terrenos de la historia de la música o en el caso de la música misma, en los productos sonoros de la interpretación históricamente informada. Ya hoy han prácticamente desaparecido, pero sería hoy útil para este ejercicio oír de nuevo y leer cuidadosamente los folletos de las fusiones de música colonial que fueron tan frecuentes en la década pasada, muchas basadas específicamente en el repertorio de modos y chiquitos, para ver si realmente estaban o no relacionadas con los argumentos históricos que tienen como base en los documentos a los que nos referimos. Además, creo también que hemos adelantado muy poco en el estudio de los instrumentos. La organología nunca estuvo realmente de moda, pero ahora está muy poco de moda. Y en especial en su relación de los documentos con los instrumentos existentes. Adicionalmente, habría que revisar de nuevo las conclusiones que tenemos sobre los pocos documentos iconográficos, conocidos desde la década de 1950 más o menos, en especial gracias a los trabajos de Guillermo Furlong. En lo que me queda de tiempo me concentraré en algunas preguntas que surgen de la situación que he hasta ahora presentado. Una dicotomía entre aislamiento o integración. ¿Fue la fuerte presencia de la música en algunas misiones jesuitas un fenómeno aislado del siglo XVIII, como se pretende ver hoy en reconstrucciones basadas en el repertorio de partituras de modos chiquitos? ¿Fue el caso de Anton Sepp o de Martin Schmidt algo común o más bien algo atípico? En el caso de Colombia tenemos algunas respuestas. El jesuita criollo ecuatoriano, José Hurtado, sabía tocar varios instrumentos y se los enseñó a los indígenas. Sin embargo, esto ocurrió en las primeras décadas del siglo XVII, en algunos de los pueblos de indios del altiplano del actual Bogotá. Sería útil entonces que en el caso de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Brasil, donde esta situación se presentó, se estableciera el nexo, o se tratara de establecer el nexo, entre el bien conocido caso del siglo XVIII y las experiencias musicales en los pueblos o parroquias de indios anteriores. Tenemos documentación, pero falta aún mucho por investigar para lograr contextualizar el caso del siglo XVIII, que se mira muy aisladamente, como producto realmente de un desarrollo histórico local o tal vez de desarrollos de mayor amplitud. El caso colombiano nos presenta otro interesante ejemplo, o más bien contraejemplo, esta vez del mismo siglo XVIII. Alrededor de 1755 los documentos que tenemos muestran que en una decena de pueblos muy cercanos a Santa Fe, la actual Bogotá, aparecen inventarios de instrumentos muy semejantes a los de 1767, a los jesuitas. Estos eran pueblos indígenas muy importantes y hasta ahora y hasta finales del siglo XVII habían estado en manos de los dominicos y franciscanos. Sin embargo, a comienzos del siglo XVIII se convierten en curatos diocesanos y son objeto de una repoblación con españoles. Allí encontramos violines y violonchelos, órganos, clavicordios y un solo caso de un clavicémbalo. En cuanto a los aerófonos, hallamos tres tipos de conjuntos. El antiguo conjunto de chirimías, bajones y sacabuches. En un par de casos, en segundo lugar, unas menciones de dos o tres flautas que inmediatamente nos llevan a la pregunta si se refieren a flautas dulces usando la terminología común hasta el siglo XVII o si tal vez se referían a las flautas traversas que comienzan a llamarse así en el siglo XVIII y que hasta ese momento se les llamaba pífanos. Y por último, el tercer grupo de instrumentos, en tres casos aparecen una trompeta y clarines
instrumentos que no tenían realmente un uso específicamente musical, sino más bien heráldico, para las profesiones y otras presentaciones públicas, civiles y religiosas. En todos los pueblos había arpas, en algunos más de una. Y también encontramos instrumentos que pueden servir para el bajo continuo, como la guitarra y una vihuela. Asimismo, en todos estos pueblos, menos en uno, encontramos papeles de canto y libros de solfa. ¿Qué conjuntos de estos instrumentos que mencionamos pueden funcionar con el repertorio europeo de la primera parte del siglo XVIII, que es el que tenemos en partituras? Pues bien, se podría tocar música italiana en stile concertato con dos o más cantantes, dos violines y violonchelo, doblados por los otros instrumentos de continuo. Si las flautas eran flautas traversas, estas podían tocar con los violines, reemplazarlos o tocar alternativamente con ellos. En este conjunto también se podrían tocar piezas instrumentales a dos voces con bajo continuo, caso de muchas sonatas, o piezas pertenecientes a suites. En el archivo de la Catedral de Bogotá encontramos algunas piezas italianas de alrededor de 1720-40, de compositores romanos que trabajaron en Roma, muchos de ellos tan desconocidos para nosotros como Ottavio Pittoni o Giovanni Pietro Franchi. Pero por el contrario, estos dos eran suficientemente conocidos en Roma y sus obras pudieron haber llegado a Colombia a través de las muy frecuentes comunicaciones y viajes de los jesuitas entre América, España y la documentación jesuita existente en Colombia incluye además registros de importación de instrumentos musicales hechos en México con destino a las misiones, así como menciones de contratos con profesores de música en las regiones aledañas para que actuaran en ellas. Volviendo a las reducciones jesuitas, en lo que se refiere a los llanos del Casanare y el Meta, encontramos los mismos instrumentos, pero allí, además, ya encontramos también oboes y la trompeta o trompa marina, el enigmático integrante de la instrumentación usada en los pueblos jesuitas de Chiquitos y de Paraguay. Es importante entonces dar realce a los documentos que hablen de las relaciones de las misiones y reducciones con otras instituciones musicales, especialmente pueblos de indios, parroquias, catedrales. Las anteriores investigaciones, las que se han hecho hasta ahora, no solían considerar estos documentos por su poca utilidad en la construcción de la visión autocontenida de la actividad musical que esas investigaciones buscaban. Otorgarles un lugar histórico a estos documentos puede ayudar a superar lo que yo llamo, en esa que mencioné, el jesuitocentrismo con que se han construido algunas narrativas histórico-musicales en nuestro medio. Siguiente tema, violines, rabeles y rabecas. ¿Se trata de un problema terminológico o estamos hablando de instrumentos diferentes? El rabel se menciona muy temprano en América, en Tlaxcala, en una celebración musical organizada en 1539 por los franciscanos, en donde encontramos 4 grupos de músicos indígenas, 2 coros de más de 20 voces cada uno y 2 grupos de instrumentistas que tocaban flautas dulces, acompañadas en ocasión por el rabel, la chabeba y atabales con campanas pequeñas. Solo para añadir, la chabeba era una flauta vertical de embocadura plana de origen islámico que había sido utilizada en el periodo medieval en España por parte de los músicos profesionales y que encontramos, por ejemplo, entre los músicos llegados con el gobernador Pedro Arias Dávila a la frontera entre Colombia y Panamá en 1514, llamada esa zona en forma más que auspiciosa en ese momento, Castilla de Oro. A mediados de la década de 1650 seguimos encontrando el rabel en varios lugares de América, aunque no estamos seguros de si se trataba todavía del instrumento de 3 cuerdas con un resonador enterizo tallado de un tronco de madera, muy diferente a los instrumentos construidos con cajas, con tapas, fondo y costillas, como los violines y las guitarras. La misma pregunta es válida con respecto a los rabeles, rabelones y rabecas y rabecaos que encontramos en los inventarios jesuitas del siglo XVIII. Inventarios en donde también hay violines. Así que podría tratarse realmente de un problema terminológico, semejante al que todavía está documentado a mediados del siglo XX entre vihuela y guitarra. En ese momento, todavía en los años 40 y 50, en casi toda América Latina se seguía llamando vihuela a la guitarra de 6 cuerdas, ese instrumento inventado en París a comienzos del siglo XIX. El mismo instrumento que en Brasil se llama violao, para diferenciarla de la viola, es decir, de la guitarra de varios órdenes de cuerdas dobles o triples que se tocó hasta comienzos del siglo XIX en toda América hispana. Y además, no debemos olvidar
que viola era un sinónimo de vihuela en el siglo XVI. Así pues, comprender e incorporar a nuestra perspectiva investigativa la historia de los cordófonos en el mundo luso-brasileño se hace necesario para entender nuestros propios documentos. De la misma forma que las fuentes americanas son fundamentales para aclarar muchos aspectos de la historia de los instrumentos musicales en Europa. Es probable que el aislacionismo de algunos, con sus visiones autocontenidas, refleje corrientes de pensamiento antiguas y nuevas, de las que ya se ha hablado y escrito mucho. En primer lugar, está el utopismo de las misiones, que se remonta a las ciudades ideales o a los castillos de la fe de los franciscanos y dominicos en México en el siglo XVI. Por otra parte, como escribió Tarowski, hace más de 3 décadas y hemos repetido hasta la saciedad, nuestras reconstrucciones de la música del pasado hablan más de nosotros que de ese pasado. Y sirven, en muchos casos, lamentablemente, al estrecho nacionalismo aún reinante en nuestra musicología. Por último, me referiré a algo relacionado con la iconografía. Organológicamente e históricamente, ¿cómo entendemos la presencia de maracas entre los otros instrumentos musicales de los famosos ángeles músicos de los frisos de la misión de Trinidad en el Paraguay? En uno de esos frisos hay 2 grupos simétricos compuestos de guitarra, arpa y o un rabel o un violín. Y en el otro en otro friso, hay 2 grupos asimétricos integrados por una maraca, una chirimía y en un caso un clavicémbalo y en el otro un órgano portativo. En un friso inferior solo queda una arpa suelta y aparentemente, según se ve, faltan las otras figuras. En este caso, nos quedamos con la explicación cultural de Alejo Carpentier o tratamos de buscar otra alternativa. Es posible que sea más fructífero entender los instrumentos de estos frisos, como Daniel Devoto propuso en 1958, que se entendieran las enumeraciones de instrumentos musicales en la poesía y la prosa medieval, es decir, como un topos, en este caso pictórico, y no como un exacto reflejo de la realidad. Las otras fuentes importantes para este tema con los jesuitas son los 2 planos del pueblo de San Juan Bautista en el río Uruguay, que fue uno de los involucrados en la guerra entre guaraníes de un lado y españoles y portugueses del otro, que desató el Tratado de Madrid de 1750, que finalmente fue revocado en 1761. Allí, en esos 2 planos, encontramos una capilla musical compuesta por, en uno de ellos, arpa, violonchelo y violín, así como un bajón y 2 chirimías. Detrás de ese grupo están las trompetas de la caballería y a un lado, algo que muy poca gente se ha notado, presidiendo el cortejo de indígenas con arcos y flechas, un tambor y una flauta vertical. En el otro plano, el que está en la Biblioteca Nacional de París, al menos en 2 ocasiones aparecen también un pífano y 2 tambores, los instrumentos de la infantería, y la capilla en esta ocasión está compuesta por 2 conjuntos, uno de 3 bajones y 4 chirimías y el otro de un violín y violonchelo. En forma muy significativa, aquí falta la arpa. En la otra sección del plano, el grupo musical que sigue a los cantores de la iglesia ataviados con roquetes y sobrepellices que encabezan la procesión y entran a la iglesia, ese grupo está compuesto por 3 o 4 chirimías, 2 sacabuches y un arpa. ¿Cómo sonaría todo esto? Estamos de nuevo ante una enumeración visual. Además, de nuevo tendríamos que volver a los discos de las mencionadas fusiones reconstructivas y leer sus folletos para saber si los instrumentos supervivientes o su iconografía formaron parte de los argumentos en que éstas se basaron. Claro, esto teniendo por supuesto que todavía queremos reflexionar sobre la utilidad de estudiar y practicar la musicología en el confuso mundo de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que podemos hacer lo que dijimos y es tratar de resolver algunas preguntas en este momento para no olvidar el tema y luego pasar a las próximas ponencias, si les parece bien.
Sí, Alejandro. Gracias, Alberto, por la ponencia, súper interesante. Te quería preguntar un poco más por este concepto de jesuitocentrismo. ¿Cuáles piensas tú que pueden ser? Eh, Algo eh, hablaste de no, pueden ser por ahí. yo me refería a eso, lo hice en una reseña que publiqué, como yo pienso que en realidad esta actividad en las misiones estuvo relacionada con otras cosas. Se suele ver aisladamente. Y entonces por eso la narrativa construida sobre la idea solamente de la actividad en las misiones, por eso la llamo yo, que no tiene en cuenta las relaciones que esas mismas misiones tenían con catedrales, con parroquias de indios, etcétera, etcétera. A eso me refiero, pero es una cosa que acuñé solamente en una reseña reciente que hice de un par de libros. Sí, mi pregunta iba como a las posibles causas de eso, razones historiográficas, si tienes alguna idea. En mi opinión es porque se busca el problema de la fuerza de los documentos y el poder de las partituras. El poder de las partituras nos lleva a mirar solamente eso, pero obviamente hay otros elementos que pueden ayudar a construir algo diferente, pero lamentablemente, claro, como tenemos esas partituras, pues entonces tendemos a confiar demasiado en ellas para que sean la columna vertebral de nuestras narrativas históricas. Eso en el caso del siglo XVIII. Eso en el caso del siglo XVIII. En el siglo XVII se plantean problemas más complejos y en el siglo XVI aún más complejos. Gracias, gracias. Bien, yo creo que podemos al final retomar si acaso hay alguna otra pregunta o comentario. Y en ese caso, pues Alejandro, tú mismo sigue en la lista. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todo el mundo. Eh, Tengo una presentación que voy a compartir. Esperemos que funcione bien. Agradezco a los organizadores del Congreso, Javier, Juan Pablo González, que no está aquí, a Alberto, por invitarme a participar en esta mesa también. Y voy a, sin más, iniciar mi ponencia, que espero sea de su interés. A ver, compartir pantalla. ¿Se ve la presentación? Si me pueden ayudar para estar seguro de que lo están viendo o no. La estamos viendo Sí, en este se momento. ve. Perfecto, gracias. Bien, voy a comenzar entonces. Si me dan un segundito. Ahí sí, ya. Esta ponencia pretende actualizar el conocimiento sobre la circulación musical en la Lima virreinal. Para ello sintetiza información nueva que he dado a conocer en dos recientes publicaciones. O sea, no es material enteramente nuevo, pero sí muy reciente. Una síntesis, perdón, existen sin embargo antecedentes relevantes en la bibliografía previa que deben ser mencionados. Una síntesis apretada y necesariamente incompleta debería comenzar por en 1959, cuando Robert Stevenson dio noticia de la actividad de algunos músicos europeos en la sede virreinal, como por ejemplo Estacio de la Serna, Juan de Araujo, Tomás de Torrejón y Velasco y el italiano Roque Ceruti. Además, Stevenson incluyó un lúcido análisis de la ópera La Púrpura de la Rosa, con texto de Calderón de la Barca, en el que ya advertía algunas similitudes entre la música supuestamente escrita por Torrejón y el estilo compositivo del español Juan Hidalgo. Estos datos fueron ampliados por Andrés Sass en su libro sobre la Catedral de Lima. El autor añadió información sobre otros músicos españoles que se desempeñaron como sochantres o instrumentistas en la institución. Además, puso en evidencia que tanto el arzobispo como el cabildo eclesiástico tenían la intención, en 1613, de importar una nueva colección de libros de canto llano desde Sevilla, algo que no llegó a concretarse. Casi 20 años más tarde, Juan Carlos Estensoro hizo notar, entre muchas otras cosas,
las concordancias que existían entre el repertorio del Archivo Arzobispal de Lima y aquel conservado en archivos musicales de Sucre y Santiago de Chile. Estos vínculos fueron estudiados con mayor detalle en un trabajo posterior de mi autoría, en el cual demuestro que varias obras conservadas en la Catedral de Santiago fueron escritas previamente por copistas de la Catedral de Lima. Ya en el siglo XXI, María Gembero ha aportado nuevos datos sobre la estadía de Gutiérrez Fernández Hidalgo en dicha institución. Además, ha dado a conocer, entre otras cosas, la lista de los músicos que viajaron al Perú con el virrey Diego López de Zúñiga y Velasco, conde de Nieva, en 1560. En mi ponencia de mañana me referiré detalladamente a uno de estos músicos que viajaron con el virrey. Por mi parte, he estudiado la llegada de repertorio procedente de España y el resto de Europa a finales del siglo XVIII, a Lima me refiero, a partir de los registros de navíos del puerto del Callao. Estas fuentes testimonian, entre otras cosas, un incremento del interés hacia la música instrumental de compositores como Johann Christian Bach, Luigi Boccherini y Carl Friedrich Abel. Pero también demuestran que el repertorio vocal español, latino y vernáculo no dejó de importarse a la ciudad. Además, junto a David Andrés Fernández, hemos dedicado un libro a estudiar la historia de los 40 cantorales que se conservan en la Catedral de Lima, cuyas melodías están influidas por el canto toledano. Independientemente de su mayor o menor relevancia, estos aportes dejan entrever ciertas lagunas. Primero, los datos siguen siendo escasos para una sede virreinal como Lima. Segundo, puede verse que son más abundantes para el siglo XVIII que para los periodos anteriores. Y tercero, se relacionan principalmente con el tránsito de músicos, pero hablan poco de la circulación de repertorio concreto de procedencia foránea. Esto especialmente en los siglos XVI y XVII. De hecho, con la sola excepción de Torrejón y un par de compositores más, prácticamente no se conoce el repertorio interpretado en la Catedral de Lima antes de 1700. Estoy hablando del repertorio polifónico, obviamente, porque monoico sí se conoce bastante bien. En este contexto adquieren particular relevancia algunos datos hasta ahora desconocidos. El primero se relaciona con el cultivo de la polifonía renacentista y lo menciono brevemente en la introducción del libro ya citado sobre los cantorales de Lima, que fue publicado hace un mes atrás. Antes de pasar a comentarlo, habría que decir que hoy en día el archivo de la catedral preserva 2 libros de polifonía. El Compendium Missarum, editado por Casiano López Navarro en 1729, que contiene misas de Palestrina y otro repertorio. Y el Liber Vesperarum, o libro de vísperas de Francisco Guerrero, que fue impreso en Roma en 1584. Y se encuentra en pésimo estado de conservación, sin sus folios iniciales ni finales. Esta cifra es sorprendentemente baja para una catedral metropolitana, como comentaré en mi ponencia de mañana también. Pero el problema no es ese, sino la casi nula evidencia que tenemos sobre el uso de estos libros en la época colonial. María Gembero señala que el Compendium Missarum no se menciona en las fuentes de la época, mientras que el Liber Vesperarum solo figura en los inventarios catedralicios a partir de 1753. Las descripciones de los inventarios demuestran que ya entonces se hallaba en mal estado, por lo que se desconocía su autor. Habría que añadir a lo dicho por Gembero que el Liber Vesperarum figura ya descrito en un inventario de 1718 como un libro de canto de órgano, vísperas y reseña. Además, uno de sus folios lleva la firma de don Buenaventura Marín, quien según Andrés Sass fue maestro de capilla de la catedral entre 1776 y 1798. Esto confirma que estuvo en uso durante todo el siglo XVIII prácticamente. Aún así, queda la pregunta abierta respecto a su posible uso en los siglos XVI y XVII. Afortunadamente, un dato adicional permite responder a esta pregunta. Se trata de una libranza por 24 pesos de 8 reales que se pagaron en 1633 a un librero llamado Francisco Fontanilla, a cuenta de un libro de misas de Guerrero y otro de vísperas, que se encuadernaron y aderezaron. Por un lado, el testimonio demuestra que el libro de vísperas de Guerrero se hallaba ya en la catedral a comienzos del siglo XVII, entendiendo que el libro de vísperas que se menciona ahí también es de Guerrero. Por otro, demuestra que la institución poseía también un libro de misas del autor,
no conservado actualmente. La descripción es insuficiente para saber si se trataba del Liber Primus Missarum de Guerrero, impreso en París en 1566, o del Liber Missarum Liber Secundus, impreso en Roma en 1582. Según Estensoro, citado por Javier Marín, algunas misas de este libro, del segundo libro de misas, fueron copiadas en un convento del Cusco, lo que podría inclinar la balanza a su favor. Pero, a falta de más información, ninguno de los dos libros puede descartarse. Estos libros de Guerrero no eran los únicos de polifonía que la catedral poseía en la época. El propio Sas menciona un libro de magníficas que se trujo de Castilla, cuya adquisición había sido solicitada por el maestro de capilla, entonces Cristóbal de Belsayaga, en 9 de mayo de 1623. Lo que estoy mostrando es la libranza, que es un poco posterior, la libranza del Cabildo en la que autoriza la compra de este libro. Es posible que fuese el libro de Magníficas publicado por Sebastián Aguilera de Heredia en 1618, dada la cercanía temporal y la amplia difusión que este libro tuvo, no solo en España, sino también en Bogotá, como señaló Stevenson en su momento y ha confirmado en años más recientes Egberto Bermúdez. Sin embargo, la ausencia de más datos hace imposible afirmarlo con seguridad. Sea como fuere, 2 o 3 libros de polifonía en el siglo XVII sigue apareciendo una cifra escasa para una catedral metropolitana. Si bien esto podría deberse a que la investigación es todavía insuficiente, o a que tales libros eran custodiados por los maestros de capilla, como ha sugerido Gembero, las fuentes disponibles sugieren que el cultivo de la polifonía renacentista en la Catedral de Lima era en efecto inferior al de otras catedrales como las de México y Puebla. Sabemos que Guerrero era importante, igual que en esas catedrales, pero la cantidad de libros de polifonía documentados es muy inferior. ¿Quiere esto decir que el cantoyano era casi omnipresente y que la polifonía latina solo se interpretaba de manera muy excepcional? No necesariamente. Así al menos lo sugiere una nueva fuente que estudio en un reciente artículo publicado en la revista de Musicología, también hace muy poco tiempo. Se trata del inventario de un cargamento naviero que fue enviado de España a Lima en 1689 por don Francisco de Chávez y Azú, anteriormente contador y mayordomo de la catedral. Según se desprende de otros documentos conservados en los archivos limeños, Echave partió a España a finales de 1685. Pero antes de hacerlo recibió una importante suma de parte del Cabildo Eclesiástico para que imprimiese un libro sobre las fiestas que la institución había celebrado en 1680 por la beatificación de Toribio de Mogrovejo. Esto dio origen a una obra impresa bien conocida por los historiadores del Perú colonial, La Estrella de Lima convertida en sol, impresa en 1688 y firmada por el propio Echave como autor. La autoría se debate, por eso digo firmada por el propio Echave, porque es posible que no sea el autor, o por lo menos no en un 100%. Pero además el Cabildo encomendó a Echave que empleara el saldo restante en comprar cosas útiles para el culto. Esto explica que, estando ya en Sevilla y próximo a zarpar hacia el Perú, Echave comprara ornamentos, libros litúrgicos y un importante corpus de obras musicales. Estas incluían, como pueden ver en pantalla, 41 piezas latinas, en su mayor parte a 8 o más voces de compositores como Philippe Roger, Mateo Romero, Carlos Patiño, Cristóbal Galán y Tomás Miseses Padre, entre otros. Casi todos activos en España durante el siglo XVII. Roger es la excepción porque es un poco anterior, pero también estuvo activo en España. El cargamento incluía también 717 piezas en lengua vernácula. De estas, solo 62 se denominan explícitamente responsiones o villancicos, mientras que las 655 piezas restantes se designan solo por su número de voces, como 4, 5, etc. Esto hace posible que se trate no solo de villancicos, sino también de tonos humanos. El cargamento incluye además un llamativo ítem o conjunto de comedias y música, sin indicar el contenido. Pero aún sin saber el detalle de lo que contenía, resulta imposible no relacionarlo, conjeturalmente, con la representación limeña de la ópera La Púrpura de la Rosa en 1701. Como es sabido, esta obra se atribuye a Torrejón y Velasco en el manuscrito correspondiente, pero Luis Stein, Carmelo Caballero y más recientemente Francisco Alfonso Valdivia
han demostrado que Torrejón reutilizó en parte la música de Juan Hidalgo, compuesta para el estreno madrileño de la obra en 1660. Por tanto, Torrejón conocía la música teatral española de finales del siglo XVII. Y este pudo ser un medio para que la conociera. Esta llegada en 1689 de música, comedias y música venía desde España. Por supuesto que pudo haber habido otros medios también, no se puede descartar que fuera por otra vía que la conociera. Si bien los títulos de las obras son demasiado generales para permitir su identificación, hay un par de excepciones. Una es la misa de A12, atribuida a Roger, que probablemente corresponde a su misa Domine Dominus Noster. A ver, un segundo. Perdón, me salté una parte de la presentación. Voy a volver un poquito atrás. Estoy a tiempo todavía, sí. El cargamento, me faltó decir que incluye 2 tomos con tientos y obras para órgano de Juan del Vado, músico de la Real Capilla, así como un volumen con tientos de mano izquierda, que es lo que estoy marcando ahí subrayado, atribuidos al Horta Mayor de Sevilla. Según Suárez Martos, este era en la época un tal Francisco de Medina, de quien no se conocen más composiciones. Con toda probabilidad, la inclusión de sus tientos en el cargamento refleja el lugar, la ciudad, donde Chávez compró la música, o al menos parte de la música. Sea o no así, parecen no conocerse más testimonios sobre la circulación de música instrumental para órgano en el Perú del siglo XVII. Ahora sí, si bien los títulos de la obra son demasiado genéricos para permitir su identificación, hay un par de excepciones. Una es la misa de A12 atribuida a Roger, que probablemente corresponde a su misa Domine Dominus Noster. Esta misa circuló en Nueva España, como ha demostrado Javier Marín, por lo que no sería extraño que llegara también al Virreinato del Perú. Sin embargo, debe reconocerse que hay noticias de otra misa de Roger, también a 12 voces, lo que no se conserva, pero sí fue compuesta, lo que hace algo incierta la identificación de la obra. Esta incertidumbre se reduce aún más en el caso de la misa de Capitán A9, que está marcada ahí, que casi con seguridad corresponde a la misa Bone Voluntatis de Mateo Romero o Capitán. No solo es la única a 9 voces que se conserva o de la que se tiene noticia de este autor, incluso entre las misas perdidas que están documentadas no figura ninguna a 9 voces. Bien, el tiempo disponible me impide comentar otros muchos asuntos de interés, como el significado que esta música pudo tener para alguien como Chávez, que compró parte de ella para sí mismo, y además acababa de ingresar en la Orden de Santiago el año anterior, nombramiento que no alcanzó a disfrutar, pues falleció en Panamá durante el viaje de regreso a Lima. Aún así, el cargamento que envió en 1689 arroja nuevas luces sobre la circulación de la música española en el Perú colonial y sugiere que el cultivo relativamente escaso de la polifonía renacentista en la Catedral de Lima se veía compensado por una interpretación más intensa de la música policoral española de la época. Bien, ya estoy en el tiempo, voy a poner un pequeño ejemplo musical de esta obra de la Misa 9, pero la pueden escuchar en YouTube, así que lo dejo hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alejandro. Podemos abrir una pequeña ventana para preguntas o comentarios. Perfecto, estoy aquí. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, a través de alzar la mano. Jesús Enrique Esteves, su pregunta. Hola, muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí. Gracias Alejandro por esa ponencia tan interesante y solo tengo un comentario que más bien podría sumar a tu nuevo aporte en la revista de musicología y tal vez ayude a sumar al repertorio que tú nos indicas. Hace poco tiempo, en unos 4 años atrás, se publicó un estudio sobre villancicos, romances y chanzonetas acá en Quito,
que incluye música de 297 folios que rescataron en la ciudad de Ibarra, más o menos a unos 60 kilómetros al norte de Quito. Ese repertorio era de la Catedral de Quito, pero bueno, por las cosas que pasan en la vida, paró en el Monasterio de las Conceptas, en Ibarra. Una de esas obras, la catalogada GIJ-17, titulada Óiganos celebrar un misterio único, está firmada por un maestro Galán. Y sus autores indican en el libro que puede tratarse del compositor español Cristóbal Galán, el compositor que nunca estuvo en América y de ninguna manera en la Real Audiencia de Quito. No lo sé si Galán estuvo o no en América, a lo mejor tú sabes eso, pero se trata de un dúo. Esta obra se trata de, no sé si es un villancico, acá no lo explica bien, pero la siguiente obra, la catalogada GIJ-10, que dicen los autores que es un romance, es una Pascua que se cantó en la iglesia de Lima este año de 1675. Es decir, pues por la cercanía y como tú bien lo comentas, ¿no? La circulación de música, y yo justamente aporto algunos datos de maestros de capilla en San Francisco, en el convento, que en sus testamentos cuentan que adquirieron música comprada en Lima. Pues tal vez estas dos obras puedan funcionar perfectamente como suma, ¿no? Para lo que tú vienes haciendo, con todo el respeto, ¿no? Pues yo no tengo estas obras, pero tengo el libro, y el tomo 2 de esta publicación del 2018 incluye la transcripción de esas obras. Entonces tal vez pueda ser un material interesante para contribuir y sacarnos la duda si Galán nunca estuvo en América. ¿Es así? ¿Conoces algo? Sí, no, gracias Jesús por el comentario. Que yo sepa, Galán nunca estuvo en América, estuvo activo en España, terminó en Madrid, si no recuerdo mal, pero nunca estuvo en América. Pero es interesante la publicación, yo no la conocía y habría que incorporarla a este tipo de trabajos porque, porque como dices tú, suma. Y también una cosa que no dije es que ninguno de las piezas en lengua vernácula está atribuida, solo el repertorio latino. Entonces es muy probable que algunos de los villancicos que venían ahí en el cargamento que comenté, fueran de Galán, fueran de Hidalgo, o hubiera tonos de Hidalgo, en fin, de esos compositores activos en España en la época. Entonces, eh, interesantes esos datos de compra de música en Lima, en fin. Así que después podemos hablar si quieres, porque me interesa mucho el tema y las referencias que das. De hecho, cualquier cosa estamos a las órdenes. Gracias, un abrazo. Gracias. Muy bien, ¿algún otro comentario antes de pasar a nuestra última presentación? Javier. Sí. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Mi breve comentario tenía un poco que ver con lo que justamente nos acaba de comentar Jesús, y es la posibilidad de que parte de este repertorio también pudiese llegar a Lima a través de otros centros periféricos interiores de América, ¿no? Esto es algo que lógicamente requiere pues, mucho trabajo de archivo en esos centros periféricos, pero comento esto porque justamente en algunas catedrales españolas, en función de determinados circuitos, ocurría justamente eso, que de pronto la sede metropolitana o la catedral supuestamente más importante o más rica se nutría de determinado tipo de repertorio, por lo general el repertorio más moderno, a través de centros periféricos, que de alguna forma eran como más permeables o menos conservadores, en algunos casos a nivel estético, y justamente a través de esos centros periféricos llegaba a las sedes más importantes, en este caso tipo Lima, ¿no? Entonces, por preguntarte de manera concreta si tú crees que algo de esto pudo operar en el caso de Lima, aunque bien es cierto que las sedes metropolitanas tenían un contacto muy directo con la península, de tal forma que lo que se ha venido sosteniendo hasta ahora es que las comunicaciones eran más directas y fluidas
con catedrales metropolitanas de la península o con Madrid, con la corte, que con otros circuitos catedralicios al interior de América. No sé si sobre esto tú tienes alguna idea forjada sobre el particular y si podrías compartirla. Gracias. Mira, no tengo información concreta respecto a lo que estás preguntando. Pienso que es muy posible que hubiera repertorio importado desde otras catedrales, incluso menores de Hispanoamérica, sobre todo pensando que hasta mediados del siglo XVIII, por lo menos, todo lo que llegaba desde Centroamérica. Tenía que pasar por Centroamérica, por Portobelo, por Cartagena de Indias, entonces había ahí un tránsito y de hecho eso sí lo tengo documentado, no música, pero sí bienes, digamos, productos, bienes muebles que llegan, que son originarios de Panamá, son hechos en Panamá, por ejemplo, o en estos territorios. También creo que en algunos casos la llegada de ese repertorio, el tránsito, por ejemplo, con Guatemala puede haber sido a través de cuestiones más fortuitas, la llegada de alguien concreto desde Guatemala, perdón. Aurelio Tello encontró una obra de Gaspar Fernández en un documento notarial del siglo XVII en Lima, digamos. Eso es muy interesante porque hay unas conexiones ahí que no conocemos muy bien. Pero sí hemos encontrado, y esto es para una próxima presentación, hemos encontrado algún copista que pasa por Guatemala, se va y después a Lima, entonces estoy ahí siguiéndole la pista porque ahí puede haber una conexión, como digo, particular, más allá de un tránsito constante, es una cosa fortuita o específica que permite la llegada de cierta música también. Solo para añadir a tu pregunta, Javier, no solo eso que mencionas de centros menores, sino que ya existían unas rutas que eran conocidas y que pues los españoles las aprovecharon, los indígenas ecuatorianos y del norte del Perú viajaban a México. Había un comercio muy fuerte, por ejemplo, de una concha que se llama la concha Spondylus, que tenía gran valor, que está en ambas partes, en México y en Ecuador, y que no era que la llevaran de un lado al otro porque faltara, sino que a los de Ecuador les gustaban las conchas mexicanas y a los mexicanos les gustaban las del Ecuador. Entonces había un gran comercio. Y por ejemplo, hay casos muy concretos, ¿no? Cristóbal de Sayaga estuvo en Cartagena y compuso uno de sus magníficas, está, el manuscrito está firmado, Fachevat, Cartagena, y con el año, porque él estuvo allí de paso para Lima, y hay la referencia suelta que nunca podremos constatar porque no hay archivo en Panamá, que es la permanencia de justamente de Juan de Araujo en Panamá. Entonces, que debió ser más lejana, más larga de lo que nosotros pensamos. Entonces, pues obviamente hay mucho que buscar, pero ahí sí no tenemos dónde encontrar porque los archivos centroamericanos, a excepción de Guatemala, realmente diría que en este momento ya son prácticamente inexistentes. Si no hay más, entonces, pues Javier, tienes el micrófono para terminar nuestra sesión de hoy. Gracias, Alberto. Estoy tratando de compartir. Ya se ve bien. ¿Alcanzan a visualizarla bien? Está vista. Perfecto, gracias. El 4 de septiembre de 1791, el navío de guerra San Isidro llegaba a Veracruz, y con él Antonio Juanas, un compositor peninsular que había sido contratado en Madrid por el apoderado de la Catedral Metropolitana de México para cubrir la vacante de maestro de capilla. Juanas fue el responsable máximo de la música polifónica interpretada en la catedral hasta 1815, en que se jubiló, si bien mantuvo su salario hasta junio de 1822. Por haber desarrollado su labor durante uno de los periodos más convulsos de la historia del país, el periodo insurgente, y también por ciertos rasgos personales y musicales, su figura ha sido objeto de negativas valoraciones por parte de la historiografía. Por ejemplo, en su muy influyente Música y músicos de la época virreinal, Jesús Estrada se refería a Juanas como, cito, un hombre de carácter pasivo que no logró la profundidad que sí lograron sus antecesores. Ello debido en parte
a que se inclinó por la música melódica de corte operístico que invadió Europa. Fin de la cita. Esta construcción ideológica, interesada mezcla de nacionalismo, política y estética, no contempla la propia valoración del cabildo, que siempre tuvo a Juanas en alta estima, ni tampoco otras circunstancias coyunturales como una delicadísima salud, agravada en 1797, que incidió de manera determinante en el desempeño cotidiano de sus funciones. No interroga las razones que le llevaron a ser el músico más conocido y demandado de su época en toda Nueva España, ni su labor como copista, arreglista y organizador del archivo musical de la catedral. Tampoco, obvio es decirlo, pondera, ni siquiera de manera superficial, una ingente producción de 400 piezas que lo sitúan como uno de los compositores más prolíficos de la historia de México y una figura destacada de la música catedralicia hispánica en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Indicios, todos ellos, de gran trascendencia por sí mismos. Tomando a Juanas y a un modesto repertorio en estilo antiguo como caso de estudio, esta presentación aspira a problematizar algunos aspectos de nuestra visión no solo de este compositor, sino del periodo colonial tardío en su conjunto. Distintas evidencias reunidas en los últimos años han permitido trazar el perfil biográfico de este personaje, su fecha y lugar de nacimiento, su primera formación, su magisterio de capilla en Alcalá de Henares, sus aspiraciones en distintas instituciones religiosas castellanas y su perfeccionamiento con el prestigioso Antonio Rodríguez de Hita, maestro de una de las Reales Capillas de Madrid, la Encarnación. Desde allí, desde Madrid, se produce el traslado de Juanas a México en julio de 1791. Ya en la catedral, una de las primeras tareas desarrolladas por Juanas consistió en la organización del archivo musical y la realización de un inventario, el llamado Plan de Música de varios autores, iniciado en 1792 y con algunas adiciones hasta 1816. El total de obras inventariadas en este documento en papeles sueltos asciende a casi 1000, de las cuales 169, es decir, casi un 18%, aparecían en la séptima sección, sin instrumentos. A ellas hay que sumar los 21 libros y 12 libretas de polifonía que por un decreto capitular de 1791 dejaron de utilizarse. Por tanto, no ha de sorprender que de las 169 obras sin instrumentos, 123 sean del propio Juanas, probablemente compuestas con la idea de suplir el repertorio contenido en los libros de polifonía que ya habían caído en desuso. De todo ello se desprende que la composición de obras en estilo antiguo fue una de las prioridades de Juanas durante su magisterio de capilla. El examen de dos fuentes complementarias permite arrojar aún más luz sobre este fenómeno. De un lado, el diario manual, es un libro de ceremonias de la Catedral Metropolitana que precisa todas las festividades celebradas, incluyendo el rango de los días y el orden de la música, y de otro, la tabla de las asistencias, un impreso de 1758 que, tal y como indica su propio título, presenta las asistencias de la capilla de música a las funciones litúrgicas de la catedral. Aunque no es posible realizar un cálculo exacto, del análisis cruzado de ambos documentos se concluye que más de la mitad de las asistencias de la capilla, en concreto un 54%, debían realizarse sin instrumentos, lo que revela el importantísimo papel de la polifonía en estilo antiguo en plena insurgencia. Era además un estilo que por su menor dotación vocal, por lo general 4 voces y continuo, resultaba idóneo para la capilla del periodo, muy mermada de voces. Estas evidencias permiten dimensionar nuestra dimensión de la práctica musical del periodo, que siguiendo la teorización de Paulo Castaña, podríamos categorizar en dos grandes grupos estilísticos, que coexisten en el tiempo, a veces incluso en una misma obra, y que comparten protagonismo ceremonial a partes iguales. Por un lado, el citado estilo antiguo, basado en normas composicionales derivadas de la polifonía contrarreformista y acompañado de 1 o 2 instrumentos graves, y de otro el estilo moderno o el estilo concertante, que utilizaba numerosas técnicas, sobre todo italianas, derivadas de la ópera y la música instrumental, y se acompañaba de partes instrumentales.
Tan cierto es que el estilo moderno era más espectacular, exuberante y atractivo para los feligreses, como que su presencia se limitaba a fiestas de primera clase y ceremonias extraordinarias, siendo el estilo antiguo el que operaba sobre una base más constante en fiestas ordinarias y días de segunda clase. Ello permite matizar la relevancia que la historiografía ha concedido al estilo moderno, identificado siempre con la idea de avance, con la idea de progreso, como punta de lanza de las novedades formales y estilísticas. En realidad, como nos indica la documentación, había una coexistencia bastante equilibrada de ambos grupos estilísticos. Las obras en estilo antiguo compuestas por Juanas cubren la práctica totalidad de los géneros litúrgicos, desde misas y motetes para procesiones hasta los géneros característicos del tren litúrgico de las horas, salmos, antífonas e himnos, sin olvidar dos festividades donde la presencia de este estilo era un requisito: Semana Santa y difuntos. No es posible ofrecer una caracterización completa de este corpus, así que limitaremos nuestro análisis o nuestro muestreo preliminar a dos manuscritos. Por un lado, un cuaderno autógrafo en formato partitura que contiene 30 borradores de motetes sin instrumentos interpretados en las procesiones, y por otro un legajo que contiene un oficio de vísperas fechado en 1803, aunque algunas partes datan de 1793. El conjunto de obras sacras en estilo antiguo de Juanas es representativo de la modernización y síntesis estilística a las que asiste la música sacra del periodo, un fenómeno análogo al que se está produciendo entonces en todo el mundo católico y que prefigura las grandes reformas de la música eclesiástica en el siglo XIX. Como veremos, se trata de las características tradicionales de la música de iglesia adaptadas al ideal del buen gusto que caracterizó la época ilustrada que a Juanas tocó vivir. Vemos una preponderancia de texturas simplificadas y homogéneas, movimientos melódicos preponderantemente diatónicos, ocasionales apoyaturas y una preferencia por armonías estables y sencillas, tal y como exhibe esta salve, de la cual vamos a escuchar el inicio. Encontramos, por lo general, breves imitaciones motívicas y ocasionales pasajes en contrapunto libre, que por lo general se limitan a entradas imitativas rápidamente disueltas en bloques homofónicos, como evidencia este Veni Sponsa Christi. Otro rasgo característico de bastantes de las obras de Juanas en este estilo es la presencia de rasgos claramente arcaizantes para la época. Uno de ellos es la utilización escolástica del cantus firmus en la trama polifónica. Aquí
Vemos un ejemplo bastante claro en una antífona, lumen ad revelationem gentium, y como ven, la parte del alto reproduce en valores largos el canto llano original. Vamos a escucharlo. Es también bastante frecuente en este repertorio, y aquí retomamos una pieza que ya antes mostré, el Veni Sponsa, las agrupaciones de voces en parejas, a modo de viciña, tal y como estoy marcando aquí en algunos casos. Otro elemento característico es el empleo de figuras retóricas y sorpresivos cambios armónicos en lugares puntuales, siempre para representar afectos, tanto, como digo, en lugares concretos como en fragmentos más amplios, remitiendo a una tradición barroca ya exenta de aspavientos y dramatismo. Vemos aquí el motete Descendet Dominus, que se inicia con un motivo melódico descendente en el tiple, representando con ello la bajada de Cristo, pero como vemos en los movimientos melódicos del resto de las voces, se hace un uso intensivo de la figura retórica de la circulatio, con diseños melódicos circulares que simulan suavidad y redondez. El círculo, como sabemos, es símbolo de la perfección y emblema de María, por lo que este tipo de diseño seguro que no son casualidad en una pieza como esta, que se dedicaba a la expectación del parto de María o la festividad de la Virgen de la O, que se celebraba en Catedral de México el 18 de diciembre. No debemos olvidar que en época de Juanas pervivían ciertas prácticas performativas características de la música sacra. En concreto, en algunos versos de canto llano eran interpretados en favordón, esto es, como una suerte de polifonía improvisada, con movimiento paralelo, usando los tonos salmódicos como cantus firmus. Esta es una práctica que está documentada en la Catedral de México y en otras muchísimas instituciones eclesiásticas de Latinoamérica desde el siglo XVI. Vamos a escuchar un fragmento del Salmo Confitebor Tibi Domine. Hemos marcado en negrita las partes que se interpretan en favordón y lo que está en texto normal serían las partes que vienen en canto llano. Lo que aparece en color es lo que yo les propongo escuchar. Comenzando por el primero de los versos, que estaría aproximadamente, un momento, exacto, el segundo 19. Confitebor tibi Domine in toto corde meo, in
concilio iustorum et congregatione. Magna opera intellectus bonus omnibus facientibus eum, laudatio eius manet in saeculum saeculi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper. En conclusión, junto a las prescripciones ceremoniales, esta pervivencia del estilo antiguo hay que buscarla, en mi opinión, también en factores sociales e ideológicos. Desde finales del siglo XVIII se sentían con fuerza en la Iglesia de México los embates secularizadores del liberalismo peninsular y el pragmatismo ilustrado del reformismo criollo. Ello comenzó a minar el papel hegemónico de la Iglesia, en particular desde 1804, cuando se expide una real cédula sobre la enajenación de bienes raíces eclesiásticos. En esta época convulsa y de excepción, el cabildo eclesiástico, que constituía una compleja red de intereses corporativos, buscó reforzar la continuidad de sus actividades como parte de su papel legitimador del régimen. En este contexto, mi hipótesis es que el estilo antiguo, una tradición formalmente instituida desde hacía 300 años, se convirtió en un símbolo político de unidad y pureza, reflejo del propio prestigio y poder de la Iglesia y garante de su status quo. Este repertorio sencillo y funcional, de pequeño formato y, como hemos visto, de gran economía de medios, se identificaba con el ideal de autoridad de la música sacra y cumplía a la perfección su misión de recordar a los fieles el cometido del clero y transmitir con claridad el dogma en un momento de galopante secularización y descomposición irreversible del orden colonial. Juanas y su polifonía en estilo antiguo también nos invita a repensar esquemas historiográficos asumidos. De un lado, invita a revitalizar nuestra mirada hacia fenómenos hasta ahora marginalizados por su naturaleza transicional o hacia músicos cuyas trayectorias biográficas quedaron escindidas entre dos siglos. El caso de Juanas resulta paradigmático, pues en él la división no es solo geográfica al desarrollar su carrera en Península y en América, sino también político-institucional por vivir la transformación del país de colonia a nación, y también porque su labor se desarrolló en un contexto nada alentador de crisis económica y social y de cuestionamiento de la hegemonía peninsular, ingredientes todos ellos que hacen muy poco atractivo su estudio. Juanas es uno de tantos músicos que quedó en tierra de nadie, que forman parte de una suerte de generación perdida, como la llamó José Manuel Izquierdo, una generación ignorada a la sombra de los nuevos próceres, los músicos criollos considerados los fundadores de la música del nuevo Estado independiente. En segundo lugar, Juanas invita a cuestionar el uso de métodos, categorías y etiquetas histórico-estilísticas impuestas por la periodización de la historia musical occidental. Conceptos como el de clasicismo, pensado para la música secular e instrumental vienesa, no son de aplicación a la música latinoamericana del periodo, mayormente sacra. Esto incluye también una revisión del concepto lineal y diacrónico del tiempo que maneja la gran historia y que colegas como Alejandro Vera ya han señalado a propósito de otros repertorios. La evidencia aportada confirma que en la Catedral de México, en torno a 1800, en plena insurgencia, el estilo antiguo se encontraba plenamente vigente tanto a través de obras nuevamente compuestas, es el caso de las de Juanas, como también de piezas creadas más de 200 años antes e interpretadas desde entonces de manera ininterrumpida. En fin, estas ideas resultan de aplicación, en mi opinión, a otras muchas realidades, épocas y contextos, y de ellas, sin duda, pueden extraerse lecciones importantes para la práctica musicológica presente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier, por tu presentación y muchas gracias, Alejandro, también por la tuya. Vamos a abrir entonces el espacio de unas preguntas y comentarios para esta última presentación. Estamos unos minutos por fuera de tiempo, pero creo que siendo la última sesión no presenta mayores problemas. Entonces, a través de levantar la mano para comentario o preguntas. Leonardo. Hola. No, se congeló. ¿Me oyen? Sí, Estamos oyendo, estamos oyendo. Ay, no sé qué pasa. Te oímos perfecto. Bueno. No, muchas gracias, Javier, por esta tan postergada reevaluación de compositores como Antonio Juanas. Lo que me parece que nos correspondería hacer está en relación con algo que vamos a escuchar en la ponencia de Lucas Rechitelli, que es la modernidad del llamado estilo antiguo en distintos momentos. Él lo va a hacer sobre Sumaya, pero me parece que en lo que nos has mostrado de Juana y lo que conocemos de otras cosas contemporáneas, la diferencia entre eso y una misa de Victoria o de Guerrero es tan fuerte como la diferencia con una ópera de Rossini. Realmente la etiqueta de estilo antiguo es una etiqueta que le hace mucho daño a esa música si no la pensamos como simplemente una designación sin significación en el sentido de cronológico. Eso nomás. sí, muchas gracias, Leonardo, por la apreciación. Estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que el estilo antiguo, como otros tantos estilos, en realidad tenían una capacidad adaptativa al contexto muy grande y de hecho van incorporando muchos elementos del lenguaje armónico, del trabajo con texturas, etcétera, que como tú dices están absolutamente fuera del universo de la polifonía contrarreformista que fue la que originó este estilo. Por lo tanto, es un concepto que tiene estilemas formales muy distintos en función de cada una de las épocas y que se va transformando también en época de Juana y posteriormente. O sea, es un estilo que hasta el revival potente que se hace con el movimiento cecilianista, ya muy avanzado el siglo XIX, sigue transformándose y sigue incorporando nuevos elementos. En este sentido, pienso que es un estilo casi camaleónico, ¿no? Que tuvo esta capacidad por incorporar nuevos ingredientes y adaptarse de la mejor forma posible pues, a los dictados estéticos del periodo. O sea que me parece muy relevante tu comentario y lógicamente nos falta un poco también el contexto de Juana, ¿no? O sea, Juana no está aislado, ahí está Arenzana en Puebla, es decir, hay otros compositores, Tapiz Segarra en Lima, etcétera. Hay que un poco este puzzle del primer tercio del 19 tratar de armarlo y ver un poco también elementos diferenciales dentro de lo que es un manejo, yo creo que más o menos común de este estilo antiguo en la época que nos ocupa. ¿Por qué sigo con el curso levantado? Algo que también vale la pena comentar en este contexto es que, además de esto, la polifonía del siglo XVI se seguía usando en estos años. El libro de Magnificat de Rodrigo de Ceballos fue copiado en 1828 en Bogotá. Entonces, pues obviamente ese es otro elemento que pues tal vez nos pueda dar un ingrediente adicional para
para esta discusión sobre el concepto de estilo antiguo. Me parece que tenía la mano levantada Lucas. Está levantada la mano. Yo pregunto. Buenas. Bueno, muchas gracias Javier por la presentación, súper interesante. Tengo dos preguntitas. Una es puntualmente terminológica sobre qué expresiones usan los documentos para referirse a esta música, si hay alguna expresión más allá de sin instrumentos. Creo que pocas décadas más tarde, Hilarión Eslava ya va a estar hablando de estilo antiguo, me parece, ¿no? Entonces, para ver si en la documentación ahí en México está apareciendo algún término especial. Y la otra pregunta es sobre los posibles modelos de didáctica de la composición que pueda tener Juanas en la cabeza de parte de su experiencia en España. Así que esas serían las dos preguntas. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Lucas, por tus preguntas. En relación a la primera, tendría que hacer un peinado más sistemático de la documentación, pero creo que la denominación que predomina es la de sin instrumentos, lo cual no deja de ser una auténtica media verdad, porque como hemos visto, todos llevan continuo, pero claro, la concepción predominante, digamos, de estilo concertante de la época, les lleva a usar esta denominación sin instrumentos, aunque en sentido estricto no lo sea. Entonces, bueno, me anoto como tarea la de hacer una revisión más exhaustiva en la documentación a propósito de la cuestión terminológica. Y en relación a los modelos específicos, es tu segunda pregunta, que tuvo o que pudo tener Juanas, creo que hay que situarlos en Madrid y justamente en el entorno de las Reales Capillas. Él en realidad se formó como músico, bueno, como niño de coro en Sigüenza, que es un centro que está muy cerquita de Madrid y hay muchísimo intercambio con Madrid. Y luego yo creo que la parte de formación compositiva más específicamente la hizo en Madrid con Antonio Rodríguez de Hita. Entonces yo creo que es justamente ese repertorio polifónico copiado en libros de polifonía que aún se seguían utilizando en la Real Capilla, en el entorno de las Reales Capillas, los que pudieron ser los referentes más inmediatos para el caso de Juanas y singularmente la producción de este tipo que tiene Antonio Rodríguez de Hita, que fue con quien Juanas se formó. Entonces, en el caso de Hita, es como el de tantos otros compositores de la generación inmediatamente anterior a Juanas, de los que únicamente conocemos el repertorio en estilo moderno, digamos, ¿no? En estilo concertante, pero si uno investiga y se mete un poquito más a fondo en sus catálogos, empiezan de pronto a aparecer antífonas, motetes, obras de pequeño formato que responden a este ideal litúrgico del estilo antiguo, ¿no? Entonces me parece que es una recuperación que habría que hacer no solo con la generación de Juanas, sino con 2 o 3 generaciones anteriores, incluyendo ahí casi desde Sumaya en adelante, porque estos compositores tienen también un perfil como compositores, digamos, de estilo severo, pero que actualmente está eclipsado por la brillantez de sus cantatas, de sus violines, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco equilibrar, ¿verdad? La visión que andamos teniendo en general de todo el 18, yo diría también de todo el 19, donde ya sí que irrumpe de manera clarísima la ópera con todo ese contingente enorme de títulos y que realmente ya no es que solo el estilo antiguo quede marginalizado, sino yo diría que el conjunto de la música sacra, unido también a factores políticos y sociales, desamortizaciones, etcétera. Entonces, en fin, un tema complejo, pero ahí está la continuidad, yo creo, ¿no? No por casualidad el movimiento cecilianista recupera este tipo de polifonía, aunque esté muy transformada, pero es la columna vertebral, junto con el canto llano, del ideal de música sacra. Y me parece que esto, pues, contemplarlo permitiría también reescribir en parte la historia de la música sacra de América del 18 y del 19. Buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya estamos pasados 20 minutos. Javier, tú nos dirás, pero podemos tomar un par de preguntas últimas. Tú eres aquí quien manda, Alberto, entonces... Nada, pero el Congreso mandas tú. Lucas, ¿quieres una segunda pregunta o se te olvidó bajar la mano? Ya.
Nada, pues Fabuloso, Javier y Lucas, encantadísima de conocerte. Lo mismo digo, Malena. Un gusto verla. Gracias, Malena. bueno, yo creo que entonces esto para Maravillosa agradecer a sesión. nuestros Todos, todo dos maravilloso. agradecer a nuestros dos ponentes y despedirla, aunque veo una pregunta adicional, María Elena. María Elena, puedes preguntar. Bueno, no. Perdón, ¿me escuchas? María Ya me Elena, escuchas. puedes. Ya, me Sí, escuchas, estamos. me escuchas. Nada, no es preguntas, es solamente agradecerles a Javier, a Alejandro, a Jesús Enrique, a Lucas, y agradecerles a todos por su panel. Y saludarte, Alberto, saludarles, Malena. Un abrazo, solamente eso. Gracias, lo mismo, lo mismo. Lo de mismo por para acá. ti, mi querida. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias a Alejandro y Javier por sus intervenciones. Les agradecemos mucho, creo que fue una sesión fructífera desde muchos puntos de vista. Muchas gracias y nos continuaremos viendo entonces durante las sesiones próximas del Congreso. Javier, ¿tienes algún anuncio que hacer de última hora? Nada más, tratar de descansar lo posible porque las sesiones virtuales son agotadoras y creo que como primer día de congreso, pues nos merecemos todos ya un descansito. Entonces, un saludo para todos, muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo en las próximas sesiones. Muchas gracias.